Bendigamos al Señor en este lunes 30 de septiembre de este año 2024. Amanece un nuevo día que el Señor nos concede y en su gran bondad nos llama a vivir de su palabra, porque la palabra del Señor es espíritu y vida. Solo en ella encontramos el porqué y el para qué de las situaciones que como personas creyentes vivimos en cada instante. La gracia del Señor con nosotros. Él dirige nuestra historia, pues Él quiere siempre darnos su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es nuestro, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis, el que no está con vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, nos permite entender que lo más importante es llevar una vida según el propósito de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida debe ser interpretado como una oportunidad de Dios para moldear nuestra vida y así ser esos pequeños en su santa presencia. La primera lectura está tomada del libro de Job. Hoy comenzamos a leer este libro que pertenece al grupo de los libros sapienciales, es decir, los libros que llevan la sabiduría de Dios. Job es un hombre justo, obediente a Dios, temeroso de su ley divina. Job es ese hombre que Dios bendijo con la abundancia y le dio en posesión mucho de lo que pertenece a una vida asistida por la providencia de Dios. Pero hoy comienza la prueba de Job. Allí en ese capítulo 1, versículo 6 al 22, se nos narra cómo Job, después de tener tanta estabilidad, tanto progreso, entra en un momento de pérdida, una pérdida que llevó a una crisis existencial, a preguntarse por qué pasaban las cosas, a buscar una causa, cuando él sabía que siempre había procurado serle fiel a Dios. Pero aún en medio de todas las cosas que suceden hoy en la primera lectura, pérdidas de ganado, lo que fue también el tema de sus propios hijos, pues Job hace una reflexión sensata. Ese hombre, iluminado por Dios, comprende que Dios todo lo da y todo lo que viene de Dios viene a nuestras vidas como un signo de ese Dios bueno y providente, pero que también, así como las cosas llegan, también se pueden ir. Y por eso él entra como en sí mismo al meditar en lo que le está pasando. Y se dice: si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Es un hombre que da prueba, que no se aferra, no se apega a nada, que las riquezas no lo hacen grande, que lo que él menos ha buscado es ser
un hombre ostentoso y poderoso con los bienes que Dios le había dado. Job comprende que las cosas materiales en la vida van y vienen, y por eso la persona que camina en los caminos de Dios siempre debe comprender que el mejor signo de su madurez humana es cuando aprende a vivir la vida como si no tuviera lo que en algún momento puede representar poder y también bienestar. San Pablo es muy sabio cuando él nos dice: sé vivir en la pobreza y en la riqueza, sé vivir en los momentos difíciles, pero también en los momentos de bonanza, de bendición. Pues cuando una persona aprende a entender el propósito de las bendiciones de Dios en su vida, se da cuenta que no es más por lo que tiene, no es más por lo que alcance, por más de que sea una persona sabia y buena administradora que haga progresar sus patrimonios. Las cosas materiales no hacen grande a la persona. Las cosas materiales son bienes que Dios nos permite tener para que nuestras necesidades sean satisfechas. Los bienes son para valernos de ellos y así alcanzar propósitos como ser personas generosas, personas de amor, personas que hacen el bien. Los bienes no son para darnos importancia a nosotros mismos, pero no falta quien busca el dinero, busca tener, no falta quien está en esa manera obsesiva buscando riquezas para sentirse importante. Esos son vacíos de la vida, esos son vacíos del ser humano, cuando con lo que tienes te sientes grande y poderoso. Vale la pena hacer la reflexión a la luz de esta primera lectura, donde el mismo Job nos enseña que los bienes, como pueden venir, se pueden ir, se pueden acabar, y que lo más sabio es cuando haces una reflexión: Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste, bendito seas. Algo tienes en propósito con la prueba que ahora vivo, porque siempre en esa experiencia de nuestras crisis, lo que Dios mira es nuestra intención. ¿Cómo estoy viviendo mi prueba? Como rebelde, como quien se posesionó de las cosas y no quiere aceptar el haber perdido. Y allí es donde es precisa la luz del Señor para darnos cuenta que, como Job, estamos llamados a vivir una vida de justos, que nada me separe del Señor, que los bienes que tienes no te separen de Dios, que lo que te preocupe todos los días es tu unión con el Señor, porque los bienes, poderes, oportunidades de estatus de vida son cosas que mueren, terminan, acaban. Lo más importante es el hombre, la mujer sensata a los ojos de Dios. Por eso viene el Evangelio de este día, donde el Señor se mete en esa discusión que traen sus discípulos y les dice que qué es lo que están discutiendo. Y ellos saben que lo que están discutiendo es quién es el más importante. Todo eso lo vivió Jesús con sus discípulos. Él vivió la inmadurez de sus discípulos, los vio tan inmaduros que con la paciencia siempre se sentó a explicarles qué era lo esencial en el camino de Dios. Y lo esencial en el camino de Dios es aprender a ser pequeño para Dios e incluso escaparse a las grandezas y pretensiones de este mundo para sentirse importante para Dios. Y allí es donde Jesús aprovecha este momento de la discusión de ellos, del que se siente más importante, para decirles, pues el más importante en el reino de los cielos es como un niño. Un niño nunca busca ser pretencioso, un niño busca simplemente ser feliz, vivir en su inocencia, en su pureza, cada momento, cada instante, gozarse la vida.
porque de eso se trata, de no ser apegados. Como hoy tiene un juguete y está feliz con él, mañana ya perdió su encanto, lo desecha. Y por eso Jesús pone este ejemplo, nos quiere como niños que no nos aferramos a la vida, que no nos aferramos a las cosas de este mundo que nos llevan a sentirnos importantes, sino que ante todo lo que Él nos establece como reto en este evangelio es que pensemos ser generosos. Un niño quiere servir, un niño siempre se está ofreciendo, incluso cuando hay varios niños en la casa, compiten a servir. Y eso es lo que Jesús está hoy expresando, que el que quiera ser importante sea el servidor, porque ese es el que acoge la fuerza de la palabra en su vida, en su corazón. La vida no es de pretensiones, la vida es un cuarto de hora para estar haciendo alarde del poder que te da el dinero, de sentirte hay veces pretencioso, posesivo con lo que tienes, y tú no sabes las pruebas que pueden venir en el camino, porque Dios puede permitirse que tu vida sea probada para ver hasta dónde lo amas a Él sobre todas las cosas, para ver hasta dónde eres tan justo como Job. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.